Hola, yo soy María González Bolívar y esta sesión voy a hablaros de los dispositivos de monitorización hemodinámica avanzada no invasiva utilizados en nuestra unidad de anestesiología y reanimación. Bueno, pues para empezar como introducción, decir que la monitorización del gasto cardíaco en pacientes críticos tiene como objetivo mantener y optimizar la función cardíaca para mantener una adecuada perfusión tisular. Precisa del conocimiento de múltiples variables fisiológicas y saber cuál es la interacción dinámica entre ellas, lo que ayudará no solo a realizar el diagnóstico, sino a guiar la terapéutica en situaciones de inestabilidad hemodinámica. Además, están surgiendo en los últimos años lo que se conoce como terapia guiada por objetivo, que garantiza una optimización del estado global del paciente. Medidas estáticas utilizadas con anterioridad, como la presión venosa central o la presión capilar pulmonar, se ha demostrado que tienen escaso valor para guiar la reanimación en estos casos de inestabilidad. ¿Cuándo monitorizar el gasto cardíaco? Pues bien, algunos estudios han demostrado que monitorizar el gasto cardíaco de forma sistemática en todos los pacientes no aumenta la supervivencia, pero hay determinados pacientes en los que de inicio está recomendado hacer una monitorización de este gasto cardíaco. Estos pacientes serían, en caso de tener un shock refractario a medida intensiva a las 3 o 6 horas, o el shock cardiogénico, puesto que en estos pacientes es imprescindible obtener información detallada de la función cardíaca y guiar la terapéutica. En reanimación en pacientes con fallo cardíaco primario, donde la terapia inicial con una carga de volumen puede empeorar la función cardíaco-respiratoria, y en los pacientes postquirúrgicos de alto riesgo, donde optimizar el gasto cardíaco y el aporte de oxígeno reduce la tasa de complicaciones. Pues bien, esta es la disposición de la presentación. Voy a hacer primero un recuerdo fisiológico de todas las variables que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los métodos de medición y cuáles son el algoritmo de interpretación de estas variables. Pues bien, respecto al recuerdo fisiológico, inicialmente decir que la tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la vasculatura y viene determinada por la interacción entre la bomba cardíaca y el árbol vascular, es decir, el gasto cardíaco y la resistencia venosa periférica. Es un parámetro fundamental para evaluar la perfusión de órganos y la función cardiovascular. Pues bien, pues su parte del gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto, por lo tanto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y a su vez el volumen sistólico está determinado por tres principales factores. El primero es la precarga, ¿vale?, que es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole, por lo tanto depende del volumen telediastólico. Está determinado por la longitud de la fibra cardíaca antes de su contracción. Y según la ley de Frank-Starling existe una relación directa entre el grado de elongación y la posterior fuerza de contracción. Por lo tanto, podríamos decir que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga. Esto, según la ley de Frank-Starling, se produce hasta un cierto punto, a partir del cual a mayor presión no aumenta el gasto cardíaco, sino que incluso puede disminuirse. Además, está determinada por el retorno venoso o el volumen sanguíneo. La poscarga es la resistencia al vacío del corazón, es decir, es la presión que debe superar el corazón para contraerse y que se produzca la eyección. Su influencia en el gasto cardíaco viene determinado pues que a mayor poscarga más dificultad tendrá el ventrículo para expulsar la sangre, y está determinada por las resistencias vasculares sistémicas, la presión arterial y la condición de la válvula aórtica y pulmonar. La contractibilidad es la capacidad intrínseca del miocardio para contraerse y podríamos decir que está influenciado por la propia función del ventrículo y el estado de los miocitos. La influencia respecto al gasto cardíaco viene determinada porque a mayor contractibilidad, mayor volumen sistólico eyectado y mayor gasto cardíaco. Y por otro lado, las resistencias vasculares periféricas es la oposición de los vasos a la circulación de sangre por ello, y se calcula a través de la ley de Ohms de la diferencia de presiones de extremo a extremo y el flujo, que sería el gasto cardíaco, que discurre entre ellos. Depende del calibre de los vasos y de la viscosidad sanguínea. Pues bien, pasamos a los métodos de medición. Pues bien, los métodos para medir el gasto cardíaco han ido evolucionando desde la aparición en 1970 del catéter de Swan-Ganz, a partir del cual se medían las presiones en las cámaras cardíacas y en el lecho pulmonar a través de un catéter en la arteria pulmonar. El desarrollo tecnológico ha permitido obtener métodos menos invasivos, disminuyendo la complejidad técnica y los daños ocasionados.
así como el desarrollo de software que evalúan muchas de las variables cardiovasculares y que permiten ver el tiempo real y predecir los cambios dinámicos en el estado del paciente. Pues bien, estos métodos de medición se pueden clasificar según su grado de invasividad. Como hemos dicho, el estándar será la termodilución transcardíaca con el catéter del Swan-Ganz. Los métodos semi-invasivos serían el PICO, que será la termodilución transpulmonar, el LITCO, que sería la misma pero en vez de con suero frío con litio, y el análisis del contorno de la onda de pulso. Y los métodos no invasivos, ecocardiografía y bioreactancia, que bueno, de ecocardiografía tenéis una presentación en el drive. En el montaje inicial de los dispositivos tenemos que tener en cuenta que habrá sistemas que precisan una calibración externa para ajustarse a las características reales del paciente, ¿vale? Que sean como la termodilución, y otros que necesitan una calibración interna simplemente con los datos biométricos o demográficos del paciente, que son los que analizan, los que realizan un análisis continuo de la forma de la onda de pulso. Aquí tenéis resumidos cuáles son los sistemas que necesitan calibración y cuáles no, ¿vale? En el caso del PICO y el LITCO, con la termodilución sí que necesitan una calibración inicial, y los vigileos, los menos invasivos, no la necesitan. Pues bien, ¿en qué se basan todos estos métodos para la obtención del gasto cardíaco? Pues vamos a empezar a explicar el análisis de la onda de presión de pulso. La morfología de la onda de la presión arterial está conformada por múltiples ondas proyectadas a lo largo de la vasculatura que se distorsionan desde la aorta hasta la periferia, de tal manera que la presión arterial sistólica se eleva, la diastólica disminuye. Sin embargo, la presión arterial media se mantiene constante, puesto que esta distorsión se debe a la disminución de la distensibilidad, pero no conlleva un aumento de energía, por lo que se establece la presión arterial media como una simplificación de la presión de la perfusión tisular, estableciéndose como un límite en 65 para asegurar la adecuada oxigenación. Pues bien, esta interacción entre el sistema ventricular, la resistencia y la distensibilidad producen una morfología característica de la onda de presión arterial. Los dispositivos lo que hacen es traducir estos múltiples puntos de presión a lo largo de la curva y calculan el gasto cardíaco tras un análisis algorítmico. Aquí podemos ver cómo el volumen sistólico, la complianza o la resistencia modifican lo que sería la morfología de la onda de pulso. Pues bien, vamos a empezar por explicar lo que van haciendo estos sistemas. Primero, lo que realizan es el análisis del contorno del pulso sistólico. Se basa en el concepto de que la onda de presión arterial es proporcional al volumen sistólico. Esto se explica porque la onda sistólica que se produce por el cambio de presión tras la eyección choca contra la vasculatura y por extensibilidad se forma una onda retrógrada que choca contra la onda anterógrada. Por eso se forma la onda dícrota. Pues bien, este área bajo la curva que se produce en la onda sistólica se puede interpretar como el volumen sistólico. Hay que decir que esto es una estimación. Por otro lado, estos sistemas lo que hacen es medir la onda de presión arterial, ¿vale? Lo que hacen es una medida de tanto la presión arterial máxima como la presión arterial mínima. Podemos decir que la onda de presión arterial es un registro gráfico de cómo cambia la onda de presión arterial dentro de las arterias. Podemos decir que tienen un ascenso sistólico, ¿vale? Que se corresponde con el aumento rápido de presión y está en relación con la contractibilidad. La cima sistólica, el pico sistólico, que sería lo que daría lugar a la presión arterial sistólica. El descenso sistólico se corresponde con la fase de eyección rápida. La incisura dícrota, que se corresponde con el cierre de la válvula aórtica, que como he dicho antes es el choque de esa onda retrógrada, y el vaciado diastólico y presión arterial diastólica, que sería la presión mínima que se alcanza durante la relajación. Por último tenemos el análisis de lo que sería el ascenso sistólico, ¿vale? Que es el valor de dP/t, y sería la tasa de cambio de presión arterial con respecto al tiempo.
o sea, la velocidad con la que aumenta la presión durante la contracción, y está en relación con la contractibilidad. Por tanto, a mayor pendiente de esta recta, mayor contractibilidad. Bien, ya pasamos a explicar lo que son los diferentes monitores que tenemos en la unidad, ¿vale? El primero es el Mosquer, se realiza una medición mediante el método de análisis de la forma de la onda arterial, no necesita calibración previa y solamente necesita un catéter arterial. Bueno, aquí tenéis lo que sería el montaje inicial, ¿vale? Y la primera pantalla. Estos son los valores que recoge. Y bueno, eso, en la parte superior tiene el área de curva y el área de presiones, en el lateral izquierdo los parámetros clásicos, en el lateral derecho los parámetros avanzados y en la zona central el área de tendencia. Las variables analizadas, ¿vale?, van a ser las siguientes. Bueno, por un lado sabemos lo que son la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media y la frecuencia. Las resistencias periféricas que se calculan considerando, como hemos dicho antes, la diferencia entre la presión arterial media menos la presión venosa central, partido por el gasto cardíaco que está calculando, al entender que la presión venosa central es despreciable en este cálculo. Luego tendríamos el análisis del volumen sistólico, que es la cantidad expulsada en un solo latido, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno, que para calcular el aporte de oxígeno tenemos que introducirle manualmente la hemoglobina y la saturación. Luego, por otro lado, la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, que evalúan la precarga, son cambios dinámicos por un lado de la presión y por otro lado del volumen en relación al ciclo respiratorio. Decir que la variabilidad de la presión del pulso es una medida y, como hemos dicho antes, la variación del volumen sistólico es una estimación, pero bueno, ambos valores elevados nos estarían indicando una falta de precarga. La evaluación de la poscarga tendríamos el componente estático, que sería lo que hemos hablado anteriormente, la resistencia vascular sistémica, y por otro lado tenemos la elastancia arterial y la elastancia arterial dinámica. La elastancia arterial es la carga eléctrica impuesta al ventrículo y está caracterizada por el tono muscular. Es la diferencia de presiones respecto a la diferencia del volumen. Por otro lado, la elastancia dinámica evalúa el tono arterial dinámico en cuanto a la relación entre el ventrículo izquierdo y los grandes vasos. Será la variabilidad de presión de pulso dividido por la variabilidad del volumen sistólico. No tiene unidades, sus valores normales en torno a 1 y podríamos decir que valores menores de 0,8 indican o un componente vasodilatador o una falta de fluido. Aquí los tenéis más explicados. Y esto es lo que hemos estado hablando con anterioridad del de PDT, que indica la contractibilidad, ¿vale? Los valores normales son entre 0,9 y 1,3 y nos indican si hay falta de ionotropismo. Por último tenemos el parámetro de eficiencia del ciclo cardíaco, que indica el acoplamiento de todo el sistema y podríamos decir que es la cantidad de energía consumida para que funcione. Los valores normales están en torno a 0 y podríamos decir que los valores negativos indican una mala eficiencia. Aquí tenéis tablas de referencia de los valores normales. Y bueno, como limitaciones decís que no está validado en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular o balón de contrapulsación. Ahora pasamos a explicar el sistema PICO, que es un método de monitorización capaz de medir por análisis de la curva de termodilución el gasto cardíaco. Lo que se hace es inyectar suero salino por una vía venosa central y se recoge por un catéter arterial tanto la onda de pulso, haciendo un análisis del contorno de la onda de pulso, se recoge la temperatura y a través del análisis de la curva de termodilución se sacan una serie de parámetros. Necesita de calibración, ¿vale?, porque las medidas de termodilución se hacen a medidas intermitentes y requieren un catéter venoso central y de una arteria. Son los parámetros obtenidos mediante el sistema PICO.
Y bueno, aparte del contorno de la onda de pulso, tenemos otros. Este sistema se basa en que, bueno, considera las cámaras cardíacas como un circuito en serie donde se mezcla la dilución, calculando la cantidad de líquido en los diferentes compartimentos y analizando el gasto cardíaco a través de la curva de termodilución por la fórmula de Stewart-Hamilton. La fórmula, y esto serían cuáles son los volúmenes estudiados, ¿vale? Y bueno, a modo explicativo, claro, con esta imagen clara, lo que podemos ver es los diferentes volúmenes que se calculan, ¿vale? El primero sería el volumen térmico intratorácico total, que es la suma de todas las cantidades de líquido. Luego tendríamos el volumen térmico pulmonar total, que sería la sangre en el pulmón junto con el agua. El volumen global al final de la diástole, que sería el volumen sistólico, que se calcula restando los dos parámetros anteriores. Luego tendríamos el volumen de sangre intratorácico, que se relaciona como 4 veces más el volumen sistólico, por así decirlo. Estaría calculando lo que sería la sangre intracardíaca y los vasos pulmonares. Y el agua pulmonar extravascular, que también se obtiene mediante la resta de los dos de parámetros anteriores, y estaría analizando el exceso de volumen en el parénquima pulmonar. Bueno, a través de todos estos valores analiza el índice de función cardíaca. Es decir, que este sistema además nos ayuda no solo a identificar que hay líquido extrapulmonar, sino a identificar su posible causa, puesto que nos pone en relación con las presiones si hay aumento de este líquido por aumento de la presión hidrostática o porque haya un daño a nivel de la membrana alveolo-capilar. Las limitaciones de este sistema, puesto que no pueden pasar por el circuito en serie, serían una obstrucción valvular, la resección del parénquima pulmonar o lesiones pulmonares aisladas y el balón de contrapulsación aórtico. Bueno, esto sería, como he puesto anteriormente, cuáles son las diferentes variables de que nos informan, ¿vale? Por ejemplo, el volumen de sangre intratorácico total nos está diciendo la precarga, al final de la diástole sería como el volumen sistólico también habla de la precarga, ¿vale? Y bueno, importante esto que os he dicho, lo del agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad nos informan del exceso de agua pulmonar y su posible origen. Este sería el monitor pico, ¿vale? De hecho, esto se agranda y nos indica un poco por dónde puede estar la lesión. Y estos son los índices que hemos dicho anteriormente. Dejo una tabla de referencia a los valores normales. Y bueno, el último monitor que os voy a explicar sería el Edwards, que también tiene, aparte de como el Mosquer, el análisis de la onda de pulso, también puede hacer termodilución. Y en el Edwards la pantalla inicial nos va a dejar elegir entre lo más invasivo, un catéter de Swan-Ganz, o una termodilución, o un sistema con arteria y monitorización de la onda de pulso, y además tiene un manguito no invasivo a través del sistema del sensor ClearSight, ¿vale? Que es este que os pongo aquí. Aquí tenéis el ClearSight, ¿vale? Donde se coloca un manguito en una falange y se produce una presión tal como para amortiguar de manera continua el flujo a este nivel, traduciendo esta onda a presiones de la onda arterial. ¿Vale? Aquí veis cómo se puede configurar el monitor en función del sistema de invasividad que deseemos. Y del Edwards, ¿vale? Cabe destacar de este sistema la tecnología HPI, que es un índice predictor de hipotensión. Hay que colocar el sensor de ACUM-IQ, de inteligencia artificial, ¿vale? Y eso utiliza inteligencia artificial entrenada con millones de ondas arteriales de pacientes reales, generando un valor numérico de 0 a 100 que indica la probabilidad de que el paciente sufra una hipotensión por debajo de 65 milímetros de mercurio en los 5 o 10 próximos minutos. Y aquí tendríais un ejemplo de una pantalla integrativa, pues lo que hemos dicho, la tensión arterial, que sería
el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la variación del volumen sistólico, es decir, todo un poco las variables dinámicas de las que hemos estado hablando todo el rato. Todos estos monitores tienen pantallas parecidas, ¿vale? Cambia un poco su configuración y respecto a la termodilución, pues sí que nos da unas variables determinadas que evalúan el agua, el líquido pulmonar, ¿vale? Pero todas las pantallas son parecidas. Como último punto de la presentación, ¿cómo interpretar estas variables? Pues bien, en primer lugar vamos a hablar de la respuesta a lo que serían fluidos, es decir, al aumento de la precarga. Tendríamos dos maniobras, ¿vale? La maniobra de provocación, que sería pues elevar las piernas a 45 grados. Con esto conseguimos una autotransfusión de sangre de las piernas al tórax y un aumento del gasto cardíaco del 10% nos estaría indicando que el paciente puede responder a la administración de fluidos. Y por otro lado tenemos las variables dependientes de la interacción pulmón-corazón, que como hemos estado hablando antes, ¿vale? Serían la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. Hay que decir que ¿cómo se explica esto? Pues porque solo durante la ventilación mecánica la presión es solo la ejercida por el flujo de aire, de forma que tras la inspiración aumenta la presión en el tórax, disminuye la precarga y aumenta la poscarga, dando lugar a una presión de pulso mínima unos segundos después, unos latidos después de la inspiración. Por lo tanto, podemos decir que la presión de pulso máxima se produce durante la inspiración y la presión de pulso mínima se produce durante la expiración. Lo mismo ocurre con la variación del volumen sistólico máximo y el mínimo, ¿vale? Que también será máximo durante la inspiración y mínimo durante la expiración. Pues bien, estos valores por encima del 10 y 13% se consideran patológicos, ¿vale? Y nos estarían indicando en qué posición de la curva de la ley de Frank-Starling se encuentra el paciente, ¿vale? No nos está indicando que falte precarga, sino en qué posición, es decir, si va a ser respondedor a volumen o no. Respecto a la fluidoterapia y estos valores que nos orientan a la precarga, ¿vale? Pues se considera que la variación de la presión de pulso es un mejor predictor, por lo que hemos hablado con anterioridad, que se trata de una medición en vez del volumen sistólico, de la variación del volumen sistólico, que se corresponde a una estimación. De todas maneras, los valores que se consideran punto de corte, ¿vale? Serían del 13% para la variabilidad de la presión de pulso y del 10% para la variabilidad del volumen sistólico. Para evaluar la necesidad de vasopresores podemos guiarnos a través de la elastancia dinámica, ¿vale? De tal manera que si la elastancia dinámica está por debajo de 0,8 nos estaría indicando que hay una vasoplegia, vamos a necesitar vasopresores. En el caso de que los indicadores de precarga estén por encima del 13%, además tenemos que utilizar volumen. En el caso de que no haya vasoplegia, pero sí que haya aumento de los valores de precarga, solo necesitaremos volumen. Y en el caso de que los valores de variabilidad de respuesta a volumen sean normales y la precarga y los niveles de poscarga también sean normales, nos están indicando un fallo de bomba y necesitaremos ionotrópicos. ¿Vale? Este es el algoritmo de actuación general, ¿vale? Donde nos va a indicar si necesitamos fluidos, si necesitamos ionotrópicos, si necesitamos vasopresores, una mezcla de los dos en función de todas las variables que he ido explicando con anterioridad. Aquí os dejo una tabla resumen de las variables que se ven afectadas en cada uno de los tipos de shock y donde habría que actuar un poco para dirigirla. Y bueno, estas dos últimas diapositivas como ejemplo de pantallas de casos clínicos con algunos de los sistemas. Pues bien, aquí con el sistema PICO podríamos ver cómo hay un aumento del agua pulmonar extravascular de 12 mililitros por kilo y vemos como la fracción de eyección global está disminuida al 12%, pero que el índice de permeabilidad pulmonar es de 2,2.
Por lo tanto, podríamos pensar que el aumento del agua extravascular pulmonar es por aumento de la presión hidrostática y que es por un fallo de ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aunque ahora mismo el gasto cardíaco está bien, quizás conviene ponerle algo de ionotrópico. Y aquí este sería el Edwards con el sistema de HPI, nos está indicando que tiene un 54% de posibilidad de tener un efecto hipotensor en los próximos 5 minutos. Y bueno, aquí las diferentes pantallas nos indican pues eso, como la elastancia dinámica. En caso de que estuviera por debajo de 0,8 necesitaría vasopresor, en caso de que el de PDT fuera menos de 400 necesitaría ionotrópico, y en el caso de que la variabilidad del volumen sistólico o de la variabilidad de presión de pulso fuera mayor del 13%, nos estaría indicando que necesita volumen. Bueno, nada chicos, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, espero que os haya servido y que no haya sido tan farragosa como a mí.